Wiggle, wiggle. Like. Wiggle, wiggle. ¿Qué está pasando en la lucha libre en Puerto Rico? Lo vamos a discutir en este video a cabalidad. El resto de la cartelera de aniversario, las propuestas de IWA, buenas luchas en EWA este próximo fin de semana. Suscríbanse y quédense para hablar un poquito de lo que está pasando en PR, que esta edición del Calentón Puerto Rico comienza ahora. Saludos, gente. Obviamente este fin de semana tuvimos lucha libre por parte de IWA y por parte de WWC. WWC en Moca, IWA en Bayamón. Ok, voy por partes porque yo hablé de lo que aconteció en términos de resultado para cada uno de los shows, pero quiero ser claro con varias cosas y me voy a tomar el tiempo para hablar de IWA, para hablar de IWA, para hablar de WWC. ¿Por qué quiero hablar de estas tres empresas? Porque yo he sido consistente en decir que este año ha tenido sus baches en todas las empresas. Esto no es específicamente a una. Y algo que quería discutir son varias cosas positivas que han hecho cada una de las empresas y varias cosas que considero que tal vez no son negativas, pero que se pueden trabajar. Y voy a hablar primero de IWA. IWA tuvo una cartelera este sábado en la Pepín Cestero de Bayamón, donde obviamente el Dream Match de Bandera y Cuervo era lo más esperado. Es algo que quedó como inconcluso para continuar. Cuervo sigue buscando esta oportunidad con Sabio Vega. Se consolida este frente unido entre el Doom Patrol, Cuervo Cristal, contra lo que es el Pure Blood. Me llamaría la atención que esto fuera algo que se fuera a cocinar a futuro. Tal vez una lucha de 4 contra 4. Jay Blake con este rol de estoy suspendido, pero voy a atacar a todo el mundo hasta que me vuelvan a unir al grupo. Sabio de alguna manera ante la negativa de no querer salir de su retiro para enfrentarse a Cuervo, porque el público quiere que él se enfrente a Cuervo, pero al final del día Hawkins lo retiró y si él hubiera regresado ya la gente lo hubiera criticado y me pareció que, como dijo Carly, eso es un buen punto a su favor. Pero quiero ir al grano con un par de cosas. Pedro Portillo quiere una oportunidad por ese campeonato antes de que finalice el año. Fashion y Electro han peleado por una oportunidad por ese campeonato triple corona. Y el feudo de Manny y Hawkins parece que va a continuar. Además que ellos anunciaron una cartelera para competir con aniversario el 30 de agosto. Esto en resumen de varias cosas. Para mí una de las debilidades que ha tenido IWA en los pasados 2 años es que en muchas ocasiones han querido batear para home run en vez de conformarse con hacer un doble, un single, y lo hago en términos de pelota para que ustedes me entiendan. Hemos tenido años en donde WWC ha estado bien sólida e IWA ha apretado y se ha mantenido a la par. Pero cuando logra despegar un poco, le bajan un poco a la gasolina y buscan ese home run en múltiples ocasiones. ¿A qué me refiero con los home runs? Bueno, Invader cuando se coronó campeón mundial, lo de el Invader y Chiqui Star, Ricky Banderas y Cuervo. Ese tipo de cosas es a las que me refiero, que son el home run al que tú estás apostando. Cuando en el interín pasan cosas en las que tú puedes batear pequeño para obviamente ir a algo grande y ir bateando pequeño para ir a algo más grande. Ese ha sido uno de las grandes inconsistencias para mí en términos de historia con IWA. Una de las cosas que más me ha gustado que ellos han hecho es que ellos están comprometidos con su roster, están comprometidos con la historia del Pure Blood a pesar de todo. Y una de las cosas positivas que puedo decir al respecto es que tú tienes un roster de luchadores muy talentosos. Y ahora mismo se siente que la ruta es hacia Cuervo a ir a ese campeonato después de que pase una serie de obstáculos. Pero, y de la misma manera que ha trabajado excelente el campeonato femenino entre Ivy de la Rosa, todo lo demás, tú tienes a Roxy, que es una súper luchadora, que un feudo entre ella y Daisy Lynn, tal vez un feudito largo entre ellas sería bueno. La misma Cristal, que fue la primera campeona de IWA en el regreso, puedes usarlo también. Tienes cositas. A lo que voy es, y esto yo lo hablé, yo espero que este año, yo sé que a ellos les encanta el Globo de la Muerte, es su lucha insignia, y lo puedo entender, pero yo preferiría 1000 veces que lo que Cuervo tenga con Sabio sea una lucha de reglas extremas. 1,
Y número 2, que si va a tener algo con Hawkins, pues que sea en una jaula o alguna otra estipulación, una lucha de escaleras, un TLC. Pero yo no creo que esa coronación de Cuervo probablemente finalmente se deba dar en el Globo de la Muerte, porque es una lucha visiblemente complicada para el público. Y es una lucha que se tiende a tornar tediosa después de un rato. La de Pedro Portillo con Sabio estuvo bastante buena. Y la de Pedro Portillo con Cuervo, yo estuve allí, fue bastante buena. Pero sí limito un poco, porque yo sé que Pedro Portillo y Cuervo darían una lucha 5 estrellas, que ese globo les impide llegar a eso. ¿A qué voy con ello? Yo creo que Hawkins puede, de alguna manera u otra, todavía sacarle carne a ese reinado. Yo creo que puede defender en una triple amenaza, tal vez con Electric Fashion, que creo que puede ser divertido, eventualmente enfrentarse a Portillo y al final enfrentar a Cuervo nuevamente con alguna estipulación donde tal vez nadie entre. Tienes cosas para construir. Yo creo que es cuestión de ser consistente en la manera en que los vas a llevar a eso. Porque pues a veces como que están all over the place. Ahora, competir con aniversario pues es algo un poco complicado porque es una cartelera insignia. Y a lo que me refiero es una cartelera que ya hay un público que usualmente dice, yo voy para aniversario, esté bueno, esté malo, me gusta la cartelera, no me gusta la cartelera, yo voy porque es parte de mi tradición. Y eso, pues, tal vez no es lo más positivo del mundo. Ya hablé de IWA, ¿verdad? Y creo que hay potencial con cosas que tienen allí. Es cuestión de ponerlas en la dirección correcta. Voy a WWC. Ok. Yo sé que hay mucho disgusto para un sector del público con la cartelera. Específicamente con la segunda parte de la cartelera. Con lo que es, ¿verdad? Yo voy a hablar de las luchas que se anunciaron, pero denme un breakcito. Se habían anunciado 5 luchas, específicamente 6, porque se sabía lo de Eddie y Rey González. Cuando yo miro esas 6 luchas, no puedo decir, diablo, qué malo. O sea, ha habido aniversarios que han tenido muchísimo peores carteleras que eso. Puedo entender, y vi la promo de Chicano con Orlando Toledo, donde básicamente yo quiero ser un campeón que le traiga prestigio, y si tú metes las narices en mis luchas, y si yo estoy tratando de que Lightning se venga de este lado, tú no te puedes estar metiendo a hacer trampa porque le das la razón a las personas que dicen esto y lo otro, y yo no soy un campeón que vaya a hacer ese tipo de cosas, que vaya a querer ser un campeón por intervenciones. Y en ese punto vuelves interesante la situación y le das un punto de interés a que Lightning y Chicano se haya dado antes de aniversario. Porque sí, era la lucha que muchos fanáticos queríamos en aniversario. Yo específicamente pensé que era una buena historia para hacer una lucha de reglas extremas. Full. Está allí, está fácil. Ahora, sí puedo entender que si lo que estás tratando de hacer con Chicano es darle prestigio al campeonato universal, que se enfrente a 2 ex campeones universales y a un luchador internacional, hace todo el sentido del mundo. Y ese aspecto, yo no tengo tal vez tanto problema con esa lucha. Apolo y Alberto es un atractivo, todos los aniversarios lo tienen. Joe Anthony teniendo el push con Tony Leyenda, tampoco me molesta. Lightning y Gilbert contra los Good Brothers, ya vi un poco de historia para eso. No es la lucha que más me mata, pero es una pareja más para el resumen de Lightning. Me llama la atención. Eddie y Rey, sigo pensando que, ¿verdad? La estipulación de retiro contra retiro está cool. Ajá. No tengo mucho que abundar en esa porque, ¿verdad? Yo lo he dicho, es una lucha parecida a la de aniversario 50 con ciertos giros. Y la otra lucha que me queda es Elena Negroni y Stephanie Marvel con Habana de árbitro especial. Fuck it, me apunto. Ya ellas lucharon en reglas extremas, que esa estipulación se pudo haber quedado acá. Full, lo entiendo. Pero con un árbitro especial, funciona. Este feudo se lleva cocinando para este momento. Eso me gusta. Ahora, vamos a hablar del resto de cartelera. Hay unas cositas que no están claras. Sabemos que a las 4 de la tarde comienza el kickoff y ya hemos empezado a ver unos nombres en la página de WWC. Vivo de lo que fue el seminario que tuvo Amazonas, que apareció Luis Forza, que me parece que sería un luchador perfecto para que hiciera un tryout en el kickoff. Me parece que pudiera aportar muchísimo a WWC y ahí entonces quedarías con un roster que tanto en la parte mediana de la cartelera como a posiblemente subir a una posición alta en la cartelera, tendrías muchos luchadores de nueva generación. Ahí estaría Fuerza, Amadeo Solé,
JJ el Insociable, JC Jex, Diego Luna, Brandon, Joe Anthony, Manuel Rodríguez, Nian, si lo podemos mencionar porque no sabemos su estatus en el roster, pero te he mencionado varios nombres que pueden subir el escalón dentro de la compañía. El mismo Mercer, que pueden subir, y ahí tienes los veteranos perfectos en WWC para que esos talentos puedan subir. Forza sería una gran adición. Y lo digo porque vi ese careo y me quería sacar eso, quería mencionar eso porque me gustó que apareciera. Pero el viñet de eso no fue basado en eso, fue basado en la luchadora Katrina, estoy fallando con el nombre, so, el clip lo verán por allí, que básicamente dijo que el seminario era una mierda y básicamente se fue y están como empezando a buildear una historia entre Amazona y esta luchadora nueva del roster. Y esto es un prop, o sea, le doy positivo a esto porque ¿qué mejor que Amazona para recibir una luchadora que está apareciendo? El año pasado, para el kickoff, yo no sé si ustedes se acuerdan que Akire trabajó con Elena Negroni y Amadeo Sole trabajó con Julio Jiménez. Amadeo Sole hoy es el campeón de la televisión y Elena Negroni hoy es la campeona femenina. Son dos talentos que fueron ese kickoff y se quedaron en la empresa. Akire no se quedó, Akire es actualmente la campeona de Ground Zero Wrestling, pero tienes ahora esta luchadora que va a ir de la mano a trabajar con una veterana y pudiera ser parte del roster. Y un roster de 4 luchadoras es mucho más trabajable, es mucho mejor para desarrollar. So, para mí, eso es un punto positivo. Si ese es el feudo para aniversario, lo puedo comprar. ¿Por qué? Porque aunque a mí me hubiera gustado Amazona y el informante con máscara versus cabellera, hubiera sido llamativo, creo que a largo plazo, el de una femina nueva trabajando con Amazona es mucho más efectivo. Ok, el resto de la cartera, fanáticos rodeando el ring de JC Jex y Brandon the Skater. Este feudo me hubiera encantado en aniversario, mucho más si el pique que ellos tenían en redes sociales, que lo trabajaron hace un tiempito atrás, lo hubieran continuado. Si lo hubieran continuado, tal vez, ¿verdad? Esta lucha me hubiera tal vez, no sé, me hubiera gustado más, pero si puedes buildear un buen feudo de allí, está interesante. Ahora, punto número 2. Voy con esto. En el punto número 2 que quiero mencionar de esto, Amadeo Sole y Macabro llevan un feudo, la tercera lucha aquí, normal. Por los campeonatos en pareja, ¿verdad? Se sabía que era Mr. Big y Mike Nice contra la Revolución, se veía venir. De esas que anunciaron, la más que me gusta es Mercer y Zion en reglas extremas porque sé que se pueden robar el show. So, básicamente la cartelera terminó siendo lo que muchos terminábamos esperando, que para muchos pueden comentar que es una lucha normal de otras carteleras, pero pues se siente que son parte de un feudo. So, puedo entender la opinión de uno. En algunas puedo coincidir, en otras no tanto, pero eso es lo que tenemos para aniversario ahora. Estamos a 11 de agosto, si mi calendario no falla. Tienes tiempo para que las luchas del kickoff tengan su historia, para que las luchas que están anunciadas se anticipen más en la historia y tener algo interesante. Además de que Intelecto 5 Estrellas ha estado jugando mucho en las redes con un posible regreso, de que está entrenando y de que tiene, ¿verdad? Que está interesado en eso. Y las referencias de Chicano, tanto en la entrevista que tuvo conmigo como en decir como que él quiere darle prestigio a ese campeonato, que él no quiere ser un campeón que tenga las intervenciones todo el tiempo, a mí me parece un acierto. Ahora, también el hecho de vender que JJ el Insociable, que era una oportunidad en aniversario, el Toledo se la va a conseguir, me gusta por donde va la vuelta allí. Ahora, voy a moverme a hablar de otras cosas. Y cuando digo que me voy a mover a hablar de otras cosas, voy a hablar de WA. Yo siempre he dicho que tal vez lo que le falta a WA es 1 o 2 players veteranos que ayuden a impulsar ese talento nuevo que ellos tienen. Porque player veterano que pueda coger pins y elevar a otros importantes sin que se afecte, Roger. Ahora, la historia que están teniendo con Bellito como rudo, como Carlos Calderón como rudo, me gusta. En el último programa, el enfoque a Dimes y a él, me gustó mucho. El enfoque renovado a Gema, a Dark Invader, al feudo femenino entre ellos y lo que han podido hacer con Gema lesionada, mis props a eso. Y voy a decir esto. Ese es el último programa de EWA.
tiene varias cosas interesantes. Lo primero, me encantó la lucha de Dimes y el Judas Meléndez. Y me fascinó y es una de mis luchas favoritas de este año, el handicap match entre Harry Williams contra Carlos Calderón y Dark Invader. Súper entretenida la lucha, vayan y veanla, se la recomiendo. De las luchas favoritas de este año mía, esa. Vean el programa, está súper bueno. ¿Qué me gustó? Ramírez como árbitro especial en la lucha femenina para que no se meta nadie. Está jugando bien el triángulo amoroso ese de KJ, Ramón Rosario, Claudette. Ahora anunciaron recientemente, hace unas horas atrás, que como KJ está lastimado, no puede tener, no puede ser el que vaya por el campeonato de Puerto Rico y el que va a ir es Ramón Rosario, encendiendo más el pique ese de los celos. En términos de historia, van bien. Las luchas que están presentando en televisión van bien. Yo creo que es cuestión de consistencia, visitar otras canchas. Ellos van para Gurabo este fin de semana. Creo que puede ser positivo. Así que varias cosas chéveres pasando. Vamos a ver hacia dónde van con esto. Ya les di mis impresiones. Así que nada, déjenme saber su opinión en los comentarios. Hasta la próxima. Se cuidan. Nos vemos. Gracias por el apoyo. Siempre.